21 en punto, estamos arrancando Cara o Cruz, como cada domingo por Unicanal. Clary Arias, ¿cómo estás? Buenas noches. Jorge Alberto Torres Romero, buenas noches, felicidades. Hoy un día para festejar, por lo menos para nosotros. Es para festejar. A propósito, qué buena facha metiste hoy, ¿eh? Y es la gente del Luomo, hace maravillas. Me atiende Víctor, del Luomo del Shopping Villamorra. Te quiero mostrar esto. No, pará. No, eso no es tu estilo. No, esto es mi estilo. No, pero es demostrar, digo. Rápido que cameramen, porque ya que la braina va. Espérate, ataca. Sí, no, péchate. Bueno, puntualizaste algo que Sí. estuvo en el debate. Hay algo que celebrar. Sin embargo, yo decía el otro día, realmente les sorprende las declaraciones de Mario Abdo Benítez cuando dijo 2 y 3 de febrero, aniversario Ciudad del Este, y esa socarrona. carcajada, ¿verdad? Sí. Que no cayó para nada bien, y uno pensó que después iba a reaccionar al respecto, sacó un par de mensajes vía redes sociales, pero en presencia en sí, actos importantes encarados por el gobierno, no hemos visto. Uno solo. No, para nada. Y duele. Creo que todos los comunicadores hicimos nuestras reflexiones en los medios a donde pertenecemos. Pero no recordar estas fechas del gobierno central es un severo error del presidente de la República. Y como lo dije el viernes, el marito de la gente es nuestro papaguazú, es nuestro presidente, el presidente de todos, seamos del Partido Colorado, seamos liberales, del UNAC, de la izquierda, es el padre de todos. Y él debe entender justamente, qué increíble, gracias a esta democracia y a este aniversario, él está como presidente de la República. Pero bueno, no lo entiende así y ya sabemos que este es el norte también de los próximos años. Los 5 que le quedan, si es que llega. Algunos hicieron referencia a que en realidad fue un error de comunicación de su gente. Vaya que tiene asesores que están detrás de la comunicación del gobierno. Asesoretes son. Claro, pero una cuestión hasta lógica, que en algún momento, 30 años de democracia, alguien le iba a hacer esa pregunta. Y se supone que tenía que tener una respuesta ya elaborada, preparada, ¿verdad? Pero la reacción que él tuvo fue, evidentemente, le salió del alma, ¿verdad? Y aparte, pues yo digo, no nos tiene que sorprender, ¿verdad? ¿Por qué nos sorprendería si sabemos quién es Mario Abdo Benítez? Así mismo. Bueno, hoy tenemos todo el programa dedicado a este 30 aniversario de democracia que tenemos, con sus fallas, con sus vaivenes, con sus debilidades, pero al final de cuentas estamos aquí gozando de esta libertad, pero sobre todo nosotros los comunicadores, una libertad plena de expresión, pero vuelvo a insistir, esta democracia tiene sus debilidades. ¿Y qué invitados vamos a tener en el primer bloque? Es así. 2 referentes. Uno, un dirigente importante que ha marcado historia de lucha en la época de la dictadura, el doctor Domingo Isabelino Laíno Figueredo. Ya está con nosotros. Ayer veía una fotografía otra vez recordando cuando ellos querían llegar hasta la Plaza de los Desaparecidos, los policías le dijeron no, y él ahí en primera fila, y vos ves esa fotografía y decís, Laíno está sólido, firme, todavía impecable, con sobre todo esas convicciones y esos ideales que aparentemente siguen intactos, ¿no? 84 años, enseguida vamos a hablar con él, pero quiero nomás, cuando lo vi hoy, dije, hay solamente 2 liberales no fueron lainistas, vos y Felino. Que no fueron. Sí, vos no fuiste tan No, comienzo. Pero después vamos a hablar de eso. Sí. Y también está con nosotros el coronel, situación de retiro, ex senador del partido UNAC, el coronel Bóveda. Sí. Vamos a hablar, él estuvo como militar activo. Era también, mayor en el golpe. Era mayor en el golpe, también vamos a tener su visión acerca de lo que sucedió hace exactamente 30 años. Pero como introducción ya nos presento material nuestra compañera Claudia Aguilera. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Clary, un saludo también a todos los televidentes que están compartiendo esta transmisión de Cara o Cruz a través de Unicanal. Y sí tenemos esta emisión en esta fecha tan especial, 30 años de aquel golpe que derrocó al dictador Alfredo Stroessner, y también se cumplen 30 años de democracia en el Paraguay. Hoy en Cara o Cruz queremos analizar y reflexionar también qué conseguimos con esta democracia, qué nos falta y por supuesto también los resabios de aquella oscura época en el Paraguay. A continuación tenemos un material de introducción a esta parte de la historia en el país. Vamos a hacerle una invitación.
aplicación de unos cuantos golpecitos y vamos a ver otra vez sus reacciones. Positivo, Carlos 3, positivo. Este 2 y 3 de febrero se cumplen 30 años del golpe que derrocó la dictadura militar más larga de Latinoamérica, la del general Alfredo Stroessner, abriendo paso a la era democrática en el Paraguay. Stroessner gobernó el país desde 1954 hasta que un grupo de militares, encabezado por el general Andrés Rodríguez, concretó el golpe en 1989 y así se puso fin a los 35 años de dictadura. A 30 años de aquella noche y madrugada, es imperante la reflexión sobre qué se consiguió con la democracia y cuáles son las deudas. Desde entonces, en el país existen libertades políticas, de expresión y de prensa, se crearon varias instituciones y las elecciones son regulares y democráticas. Muy feliz con la palabra más linda que es ser libre, no sé por cuántas horas, no sé si el general va a cumplir lo que promete, no sé si es un cambio de dueño a la misma bota, pero yo creo que no, yo creo que esta vez vamos a ser libres. Y esto esperé muchos años, yo y mucha gente de Paraguay. Soy feliz, hermano, quiero la libertad de prensa y que cada paraguayo diga lo que quiera y que tenga libertad de exponer sus puntos de vista como cualquier país decente. Quiero ser feliz y gritar libre, por favor conmigo, libre, libre. Sin embargo, no se puede burlar la realidad que grita que los problemas sociales como campesinos sin tierra, indígenas marginados, corrupción generalizada, pobreza y un deficiente sistema educativo tienen su origen en aquel periodo de la historia. Actualmente existe un temor no solo por la débil democracia que impera en el país y la falta de respeto a las instituciones de la República, sino que amenaza un posible resurgimiento del estronismo a través del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, por ser hijo de uno de los hombres fuertes de la dictadura y quien no ha hecho mucho por apartarse de esta historia. El aniversario de Ciudad del Este, vamos a estar por allá. ¿De Ciudad del Este? ¿La caída de la dictadura? Presidente, ¿cómo ven los posibles candidatos a la... Nada, y es parte de la historia paraguaya, la apertura democrática. Yo siempre consideré que la lucha por la libertad y por la democracia, sea de los sectores que fuesen, yo acompaño y reivindico. Nosotros vamos a estar por Ciudad del Este en el aniversario de la ciudad el 2 de febrero. Objetivamente, el régimen estronista es dueño de varias obras en el Paraguay, pero el desarrollo y la seguridad que hoy nostálgicamente evocan los estronistas no compensa la violación de los derechos humanos, el exilio de 20.814 personas y mucho menos la desaparición de 459 compatriotas que no deben ser olvidados. Bueno, y nosotros queremos compartir con ustedes a través de las redes sociales, @CaroCruzPI. También estamos con Unicanal, @Unicanal y por supuesto la transmisión web www.unicanal.com.pi. Los comentarios que vamos a leer en pantalla también a través del hashtag COCPI. Y tenemos por supuesto una consulta que ya vamos a anunciarla. ¿Crees que el Paraguay podría volver a tener un gobierno dictatorial? ¿Sí o no? Y ya queda habilitada la pregunta. Bueno, muchas gracias, Claudia. Impecable el informe que acabamos de ver. Está con nosotros el coronel en situación de retiro, ex senador José Manuel Bóveda. Coronel, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches para todos ustedes, en especial a mi ex colega también, el doctor Domingo Laíno. Buenas noches. Para ustedes, caballeros, para la dama paraguaya, representante de la mujer paraguaya, la más gloriosa del mundo. Un honor para mí. Y esta referencia y algunas
intervenciones que vamos a tener es para la franja de los 15 hasta los 45 años, especialmente del 67% de la población paraguaya, que no tiene ni noción de lo que era la vida anterior. Es así. 2 y 3 de febrero hace 30 años, 2 y 3 coronel. de febrero hace 30 años, y ojalá Dios quiera, la Virgen y San Jorge, patrono del arma de caballería, no se repita jamás esa desgracia, porque hemos visto situaciones muy adversas para el buen relacionamiento en la familia paraguaya. Fue triste aquello, pero eso yo no lo califico como golpe de Estado, lo califico como gesta patriótica de la noche de la Candelaria, con el objetivo de obtener la libertad y la justicia. Nosotros los militares hemos cumplido nuestro rol, porque fue el epílogo de las ansias del pueblo paraguayo, la libertad. Por eso estamos nosotros acá hablando. El doctor Ladino hubiera estado ahí frente al Panteón de los Héroes ligando garrotes de la policía si es que no teníamos esta libertad. ¿Verdad, doctor Domingo? Así es. Y para concluir esta parte, mis saludos respetuosos a los legendarios soldados de la Guardia Vieja y a los jóvenes soldados paraguayos que activos y en retiro. Soldado paraguayo amalgama de la raza paraguaya. Usted, coronel Bóveda, era mayor en ese entonces, estaba, si mal no recuerdo, en el regimiento Coronel Mongelos. Sí, señor. Usted se adhirió a las tropas de Rodríguez, a la idea libertadora. Cuéntenos acerca de esa jornada. Nosotros formábamos parte de la organización de la primera división de caballería con el regimiento 1 Valerio Ibarola, 2 Coronel Toledo, RC3 Coronel Vicente Mongelos, comandado por el entonces coronel Lino César Oviedo, el RC4 comandado por el coronel Oscar Díaz del Mar, el cuartel general con el coronel Regis Romero, y en fin todas las unidades de apoyo logístico. Yo me desempeñaba en la plana mayor del regimiento como jefe de logística, S4 del regimiento. Después recibí otra misión para la noche del 2 de febrero. Recibí, como cualquier otro soldado, y con unción patriótica y con fe en la victoria, no con las ansias de mortandad ni nada, porque brevemente voy a referirme, porque se quiso evitar, el señor general Rodríguez quiso evitar el derramamiento de sangre, ninguna gota de sangre no quería. Y se hizo una operación en la casa de una señora sobre la avenida Aviadores del Chaco y no tuvo el éxito deseado por las cuestiones de que la falta de reconocimiento, y fue algo muy no planeado, vamos a decir. Nosotros teníamos un planeamiento, yo desconocía el planeamiento, desconocía totalmente, recién me enteré el 1 de febrero, me enteré. Y después la ejecución, reconocimientos, ocupamos las posiciones de combate y en 10 minutos se salió del regimiento cuando el general Rodríguez, y eso todos los camaradas que estaban ahí me van a apoyar en ese sentido, entró al regimiento y le dijo al general Oviedo: hemos fracasado, nos han descubierto el factor sorpresa, principio de guerra, está siendo lesionado. Ordene mi general, le dice Lino Oviedo, coronel, comandante del regimiento, a su cargo, y ahora digo, regimiento al asalto. Cada uno ocupó su posición y en 15 minutos salimos. Era 9 menos cuarto. Para las 9:20 estaban las metrallas de los cañones 37 milímetros, la fusilería, los carros de combate del regimiento 3, que fue el primero en llegar ahí, eliminando a la escolta, eliminando pequeños grupos de cañones sin retroceso 106 antitanques. Y también al entrar ahí, ahí le voy a nombrar no me autorizó nombrar, pero le voy a nombrar al muchacho muy valiente, el coronel
Boronieski. Entró a la derecha entre el Ministerio de Defensa y Villa Rosalba y ametrallando entró y logró entrar hasta la guardia del regimiento. Ahora, coronel Bóveda, enseguida vamos a hablar también con el doctor Laino, pero hoy le escuché a quien fuera esposa del extinto coronel Stroessner, la señora Heikel, en un programa de televisión también antes de venir acá, decía que ella vio muchísimos muertos, que ustedes entraron, que el RC3, ¿verdad? Sí. Coronel Mongeló, pero entró con todo. Con dice, todo entramos. Pero dice que muchos muertos. No hubo tanto. Bueno, un muerto es como 1.000 millones de muertos. Nosotros los soldados profesionales calificamos eso como la desgracia máxima en una baja de combate. Y máximo entre hermanos, entre camaradas. Nosotros peleamos entre camaradas, soldados, verde, Opeña Meshure. Y estamos, ahora estoy muy emocionado, quiero que me disculpen mi vehemencia, pero sabrá la audiencia también tolerar, Clara y Jorge, señor doctor Domingo, usted también señorita. A todos me estoy refiriendo en este momento porque fue muy tenebrosa esa situación. No quiero que se nunca más ocurra. Pero el objetivo era la libertad, la justicia. Nosotros hemos cumplido a cabalidad las órdenes de nuestros comandantes. Después vinieron los vaivenes de la política que no se supo aprovechar, eso no se hizo el aprovechamiento del éxito y la persecución al enemigo voraz que estaba presente todavía. Quédate allí, coronel, porque vamos a seguir. Está acá Jorge, bueno, podemos considerarlo un amigo, ¿no? Un gran líder del Partido Liberal, el hombre más visible de la oposición al tirano Alfredo Stroessner, el economista, ex candidato presidencial, doctor Domingo Isabelino Laino Figueiredo, alias Papucho. Doctor, buenas noches. Buenas noches, muy amable. Gracias por la invitación. Bueno, primero vamos a arrancar, arranquemos de ese día hace 30 años. ¿Dónde estaba Laino? Yo estaba en mi domicilio. España y San José. España y San José, sí. Y bueno, ahí me entero. Vino un embajador con su vehículo, tenía una bandera blanca, no puedo dar su nombre porque no le he consultado antes, y me llevó a su embajada y realmente desde ahí pudimos informarnos de lo que estaba ocurriendo. Encontramos, lo primero que escuchamos fue unos tiros y cañonazos por cerca de la policía de la capital, porque por ahí estaba la embajada en uno de los pisos de un edificio alto. Y realmente fue un momento importante, yo creo que fue un día glorioso, como señaló Bóveda, estoy de acuerdo, y es menester que en este momento recordemos a los muertos, a los secuestrados, a los desaparecidos, a los asesinados por ese régimen, y también a los torturados, a los prisioneros, que fueron tantos, a los exiliados, etcétera, porque realmente ellos también hicieron mucho para preparar el ambiente y se pudiese dar ese golpe que dio la caballería el 3 de febrero, hace ya 30 años. Doctor, ¿cómo? Clara, disculpame, salí un poco, por favor. Pero quería, cuando veíamos hace rato en el informe de Claudia, ¿cómo te sentiste cuando le viste al presidente actual, Mario Abdo Benítez, cuando responde él a esa consulta de una periodista, esa carcajada? Leía la semana pasada, Pali Kurz declaró, dice, es una bofetada a todos, interpretamos así, esa carcajada del presidente fue una bofetada a todos los que hemos luchado, hemos peleado en la época de la dictadura. Realmente, Torres, es una cosa lastimosa. En primer lugar, tenemos que darnos cuenta que él fue ungido en una elección considerada una farsa electoral. Ustedes habrán escuchado el 30% que daban todas las encuestadoras, 30% Tacachase, 30% Grau, 30% también el otro, etc. Y después resultó en un 3%. Evidentemente, ahí se fraguó todo. Fue una cosa preparada y naturalmente analizando los integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral, cada uno de sus componentes, de ese trío,
podemos darnos cuenta que pudo haber una complicidad para ungirlo presidente, aún no habiendo ganado esa elección. Por otra parte, yo también quedé muy mal, muy dolido ante su risa, que era una especie de, no sé, ofendía al pueblo paraguayo, sobre todo al pueblo que en aquellas gestas militares y civiles nos hemos jugado por el derrocamiento del dictador. Porque defender esta dictadura es defender a un aparato represivo, criminal, defender a un sanguinario. Y que él lo haya hecho, bueno, a mí por una parte me dolió mucho, me sentí muy ofendido también, como creo la inmensa mayoría del pueblo paraguayo. Y por otra parte empecé a reflexionar sus andanzas. En el 2006, cuando muere el dictador en Brasilia, él viajó hasta Brasilia para portar el ataúd de los restos de este criminal dictador. Imagínense lo que hizo. Pero no solo eso, volvió a Paraguay y en una sesión de la Junta de Gobierno del Partido Colorado, él solicitó se le rinda homenaje a este monstruo, a este dictador. Todo eso evidentemente habla claramente de su actitud, ¿verdad? Portar el ataúd, viajar a Brasilia para eso, venir, pedir que se le rinda tributo. Además dijo, murió en el exilio, un exilio injusto. Imagínense, esas afirmaciones fueron sus afirmaciones. Así es que tampoco debemos sorprendernos mucho que haya sido. Además, y esto es muy importante, él creo que recibió en herencia una gran riqueza mala vida, riqueza en tierras. Yo tengo algunas cuestiones que he podido localizar, tierras, por ejemplo, en Pedro Juan Caballero, en la frontera, tierras muy valiosas, que cuestan millones de dólares. Todavía está a nombre de Mario Abdo Benítez. Tierra en Capitán Mesa, también en frontera, tierra muy valiosa, también herencia de este hombre. Otras tierras también en Mariscal Estigarribia, Chaco. Ahí ya estamos hablando de 80, 100.000 hectáreas. Todas esas tierras son tierras malavidas que él lo ha heredado. Y quizás con este comportamiento, con este afecto, con este sentimiento, él estaría pensando en todo eso. Y él mismo, como ciudadano paraguayo, no podía haber sido candidato a presidente de la República por ser contratista del Estado. Él es contratista del Estado. ¿Sabían ustedes que hay una empresa que se llama Aldía, almacenamiento de materiales asfálticos, algo por el estilo? Bueno, tiene contrato con el Ministerio de Obras Públicas. Y hay un artículo en la Constitución Nacional que establece claramente que un contratista del Estado no puede ser candidato a ningún cargo electivo. Creo que es el 283, inciso 4, no recuerdo muy bien. Tiene otra empresa creando tecnología, sociedad anónima, cuando eso creo que estaba casado con la de Díaz Benza. También facturó a la municipalidad de Capital millones y millones de guaraníes. A la municipalidad de Villarrica otros millones y millones de guaraníes. A la municipalidad de Luque, nuestra ex capital de la República, millones y millones de guaraníes. Así que estamos hablando de una persona con esas características, que tiene esa naturaleza. Así que tenemos que pensar muy bien. Creo que aquí tenemos que recordar algunos principios universales. Y uno de esos principios es: el pueblo pone y el pueblo quita. Y ya empezar a pensar en qué, en una revocatoria de mandato. Porque esto no puede continuar así. El Paraguay no puede estar gobernado con una persona de estas características. La cuestión es grave. Arias y compañeros. Doctor, tenemos que hacer una breve pausa a la vuelta. Seguimos hablando sobre este tema. Olimpia está ganando,
Estamos en vivo, Clary. 3-0 en el Defensor del Chaco ante Deportivo Luqueño. 3-0 está ganando el Olimpia. Vamos a la pausa, venimos enseguida. Seguimos en Carao Cruz y ya vamos a ver los primeros números de la encuesta que habilitamos. 238 personas ya participaron. La consulta es, ¿crees que el Paraguay podría volver a tener un gobierno dictatorial? En un 62% la gente dijo que no y un 38% la gente dijo que sí. Nosotros seguimos con esta encuesta y los comentarios a través del hashtag COCPI. Gracias, Claudia, muy gentil. 4-0. Está bien, fantástico. Gol de Roque, 4-0. Está bien. Coronel Bóveda. Señor Clary. Mayor entonces, hace 30 años. Qué momento. Ahora, lo mencionó también usted, coronel. La democracia implica cumplir con todos sus actores, ¿verdad? Con todos los estamentos de la sociedad. Y yo creo, claro, que la comodidad de este aire acondicionado, de este estudio de televisión, que el país está más desigual ahora. Acá hay un factor, por lo menos para mí, ¿verdad? La impunidad. La madre de todos nuestros problemas. No hay castigo. Y esa es una gran falta en nuestra democracia. O mondalo, o mitad, nadie se va preso. Y el que se va preso siempre es un pichiruli. ¿Qué falta en estos 30 años de democracia, según vos, que estuviste allí en la gesta libertadora? La gesta libertadora se dio inicio en la ejecución del plan. A las 9:30 comenzó y terminó a las 3:30 de la mañana. A las 6, la parte esa de los lugares afectados parecía que no pasó nada, porque estaba todo limpio, impecable, y ya revocando Entonces, fue un éxito esa maniobra llevada a cabo por los soldados paraguayos. Soldado paraguayo, desde general hasta el último conscripto presupuestado, es soldado paraguayo, no es soldado desconocido. Soldado desconocido es cuando hay varias nacionalidades y etcétera, no se sabe de quién es el cadáver. Pero este es el soldado paraguayo que fue el elemento ejecutor de la idea de las ansias del pueblo paraguayo en ese momento, la libertad. Y voy a contar una anécdota. El general Rodríguez, cuando se retiró del regimiento, antes que el regimiento salga, le dice a Lino Oviedo, flaquito, así, impecable, está con 2 granadas acá, su G3, su cartuchera, la bolsa de víveres con un vacaí, 10 galletas y la caramayola, listo para ir al combate. Le dice, mañana quiero, y eso lo digo con toda propiedad, mañana quiero que salga el rey Ñandutí, a las 5 de la mañana ya que salga, y ABC también, que saque con 2 páginas, pero que salga. Así mismo, a su orden mi general le dijo. Él le ordenó al oficial de comunicaciones la comunicación correspondiente con ellos y se comunicaron. No sé con quién se comunicaron, porque nosotros ya no estábamos más. Lo que sí que Rayo Ñandutí ya transmitía, después de la proclama del general, ya transmitía y a veces sacó también sus primeras hojas. Nosotros hicimos el trabajo bien, con éxito y en condiciones de proseguir, porque después dijeron la guerra psicopolítica ahí, que la artillería se desplazó hacia Asunción porque el señor general Stroessner estaba en la casa de la Villa Militar, la casa que le pertenecía al general Rodríguez como comandante del ejército, y en fin, como comandante del primer cuerpo de ejército, y entonces se tomaron los recaudos. El general Rodríguez le llamó al coronel Aquino, mire, quiero que me diga bien, usted sacó sus unidades porque no quiero que corra más sangre, voy a tener que mandar mi regimiento. Y le dijo al coronel Oviedo, mande a un oficial de su confianza para hacer un reconocimiento Luque San Lorenzo, para ver si no está la artillería. Y a mí el general me dice, si está en batería la artillería, avíseme, tenemos que salir de aquí porque nos van a hacer rendir incondicionalmente. Schneider, cañones de 75 milímetros, 105 milímetros, Schneider, cañones 88 milímetros, la artillería poderosa.
y me designa a mí para hacer ese reconocimiento, me voy y comunico, no están en batería nada, pero usted entró 2000 metros por lo menos, no entré todavía, entre, y entramos, acercamos, vaya a Paraguarí a verificar. Entré a la guardia, entramos con los camaradas a la guardia del regimiento de la guarnición de artillería y me recibe el comandante de cuartel muy distinguidamente y le llama al comandante de la artillería, acá está el mayor Bóveda, quiere hablar con usted. Estaban ellos festejando el cumpleaños de la señora del comandante. Lo que es la maldad, digo yo, lo que es la maldad. Pero estaban enterados del golpe. Ellos no se movieron de su unidad. Jamás. Los camiones que transportaban las piezas de artillería estaban sin combustible y los cañones estaban en la cabecera de las cuadras enfundados. Yo comuniqué eso. Y ellos estaban festejando, pero la gente mala, algunos entre ellos, no quiero decir nombre porque no me voy a ser responsable, me va a disculpar el doctor Laino. Vinieron y dijeron, no, va a venir la artillería. Le trajimos a un tipo que hizo ahí una llamada por teléfono para hacer una broma, pero se movilizó todo, un desastre fue aquello. Entonces no va a volver el golpe, señorita Claudia, ni en ninguna pelea entre compatriotas. Los políticos están para eso, para dialogar, para llegar a un acuerdo. Nada hasta que se le quede seca la boca, hasta que se muera de un infarto, procurando negociar la estabilidad de la patria. No podemos nosotros arriesgarnos, los soldados profesionales y los soldados paraguayos, que es el pueblo, sabe que una desgracia como correr sangre de compatriotas es tenebroso. Hasta ahora no nos curamos. Que aquel que dice, no, yo ya me olvidé de esto, mentira. Aquel que dice, no, ni mosquito no me picó en esa noche, mentira. Cuando Ramos Alfaro nos comunicaron que Ramos Alfaro murió, entonces cambió la situación. Murió el cabo primero Amarilla del regimiento también y un soldado Fernández también, un jinete. Entonces la cuenta iba a ser 50-1 para entrar al asalto. Así fue el espíritu. Cuando, gracias a Dios, de todos ustedes conocen también que el señor general, cuando esos generales Gisto Maggi hizo ese relacionamiento con el general Oviedo comunicó a Carlos la situación particular actual y entonces tráigamelo aquí. Y lo alzó en su coche negro, un cascabel a la punta, en la retaguardia otro cascabel y dos urutú a los costados, uno al lado del otro, allá adelante. Y el coronel Oviedo no iba a macanear con ellos. Coronel. Disciplinadamente se presentó al general Stroessner y le invitó a seguir. Vamos a seguir, coronel. Quiero preguntar al doctor Domingo Laino, 35 años dictadura, gobierno colorado, 30 años de democracia, solo 5 años la oposición. En estos 30 años de democracia, ¿qué pasa con la oposición, doctor Domingo Laino? Bueno, antes yo quiero, ya que estamos aquí con el coronel Bóveda, ex senador de la Nación, fue mi colega, quiero hablar de algo que realmente me duele mucho. Me duele mucho ver al uniformado, tanto al militar como al policía, cuando guardan las espaldas de ciertos sinvergüenzas conocidos en la República del Paraguay. Es decir, el militar y el policía son uniformados, armados para la defensa de la soberanía nacional, los militares, ¿verdad? Y de la seguridad interna encargada de la policía. Y ellos, en vez de ocuparse de la gente decente, que a veces son atacados por delincuentes, ellos son los que están guardando las espaldas de tantos sinvergüenzas. Cuando los veo detrás de algunos senadores, de algunos diputados, de algunos ministros, inclusive de presidentes de la República, realmente es doloroso. Una función tan sagrada tienen estos uniformados, a mi juicio, porque yo también soy subteniente de Infantería de Reserva, presté mi servicio militar en Villa Ayes,
Sí, señor. Y tengo mucho aprecio por los uniformados, pero me duele cuando le dan una función tan sucia, tan asquerosa, como guardar las espaldas de estos delincuentes que están en el gobierno, que están en el Parlamento y que están en el Poder Judicial. Es doloroso eso. Por otra parte, quiero señalar lo siguiente. Siempre nosotros entramos al régimen estronista tomando nota de los derechos humanos. Recordamos a los desaparecidos, a los ejecutados, a los torturados, a los prisioneros, a los exiliados, desde luego. Ellos en primer lugar. Pero no olvidemos que el dictador Stroessner también entregó nuestra soberanía energética. Soberanía energética, tanto a Brasil como a Argentina. Soberanía territorial. Él permitió que entrasen por la frontera extranjeros de todas las nacionalidades, que hoy están ocupando nuestras tierras, produciendo nuestras tierras sin control del Estado, porque ahora dice que tenemos una ley de franja fronteriza, sí, pero no se cumple esa ley. Kilómetros. Están llegando ya a Coronel Oviedo. ¿Cuándo se inicia todo eso? Se inicia con la dictadura de Stroessner, y eso hay que tener en cuenta también. Aparte de eso, hay que verlo al régimen Stroessner como fue uno de los más grandes actores del latrocinio contra el patrimonio nacional. Se han enriquecido a todo su cuatrinomio de oro. ¿Quiénes eran los cuatrinomios de oro? Montanaro, Aldo Benítez, desde luego, Godoy Jiménez y el otro. Yaquet. Eugenio Yaquet. Empezando con ellos, se hicieron todos millonarios. Y después, todo su primer anillo civil militar. Todos con tierras, todos con millones. Él permitió todo eso. Saqueó el patrimonio del pueblo paraguayo para favorecer a ese minúsculo grupo que le daba sustento y lo soportaba. Así es que, para mí, defender a Stroessner es defender a un criminal y defender también a un ladrón y a un entregador de la soberanía nacional. Doctor Laíno, sin salir del hilo conductivo de su análisis, pero insistiendo en la pregunta de mi compañero Torres, le preguntaba sobre el rol de la oposición y por qué fracasó esa oposición tan combativa en los tiempos de Stroessner como fue, digamos, una parte del liberalismo que es el PLRA. ¿Por qué fracasa? Llegan al poder en el 2008 con Fernando Lugo y ese proyecto no llegó a buen puerto. ¿Por qué? ¿Qué pasó con el liberalismo en específico? Porque usted, caramba, fue su máximo exponente durante mucho tiempo. Realmente es doloroso lo que voy a decir, ¿verdad? Es doloroso para mí y para todos los que abrazamos los postulados de aquel Partido Liberal Radical Auténtico que fundamos en su oportunidad para diferenciarnos de los que estaban caminando para apoyar al dictador Stroessner. Antes, y hasta hace 10, 15, 20 años, se hablaba en Paraguay del partido de los corruptos. Y así se identificaba a la Asociación Nacional Republicana. Y por otra parte se hablaba del partido de los decentes, recordando a Eligio Ayala, recordando a Manuel Gondra, recordando a todos estos prohombres que realmente fueron gente honesta, sobria, que han gobernado con austeridad, con patriotismo la nación. Pero hoy día, infelizmente, cuando vemos la lista de los denunciados, la lista de los acusados, de los imputados, de los procesados por delinquir, por sinvergüenzas, vemos nombres de colorados en su mayoría, pero también vemos nombres de liberales radicales auténticos. Muchos nombres, senadores y diputados del Partido Liberal Radical Auténtico, miembros de la Corte Suprema de Justicia del Partido Liberal Radical Auténtico, todos sinvergüenzas, todos han delinquido,
todos han metido la mano dentro del patrimonio nacional, han robado al pueblo y eso es lastimoso. Por eso aquí tenemos que replantear la solución nacional. Yo creo que no alcanza el 10% el número de corruptos. Los corruptos están arriba, en la cúpula de los partidos tradicionales especialmente. Pero los hombres decentes, hombres y mujeres decentes de este país, creo que alcanza el 90%. Entonces hay que tratar de que esos decentes empiecen a levantar la bandera de liberación y aplastarlo a estos corruptos. Y que estos corruptos vayan a la celda de las cárceles, porque ese es el lugar que les corresponde estar. Claudia. Le quiero hacer una pregunta al señor Laíno nuevamente con respecto a esta intención. Existe nuevamente un pedido para repatriar los restos de Stroessner. ¿Existe la posibilidad que con este gobierno de Mario Abdo Benítez finalmente se concrete eso desde su punto de vista? ¿Cómo no le voy a contestar? En primer lugar, que Abdo Benítez debe conocer dónde están los restos de los que fueron muertos durante la dictadura stronista. Ni siquiera esos restos sabemos dónde están. Y estamos pidiendo para que los restos de Stroessner vengan a Paraguay. Eso no puede ser. Eso es ser realmente pichón cara dura, como nunca vi en Paraguay. Porque hay que ser cara dura para plantear los restos del hombre que mató en Paraguay a sus compatriotas y nunca se supo dónde están esos restos de estos paraguayos valientes. Por lo menos que nos digan dónde están los restos de estos grandes luchadores paraguayos para hablar luego de traer los restos de Alfredo Stroessner. Coronel Bóveda, leía declaraciones de dos militares que combatieron la madrugada 2 y 3 de febrero. Ellos puntualizaron dos aspectos. Uno dice, sentimos como que no valió la pena lo que hemos hecho ese día, y enumeraron una serie de cuestiones que tienen que ver con la conducta de algunos políticos, y lo otro, el nulo reconocimiento hacia esos militares que participaron de la gesta del 2 y 3 de febrero. En ocasión a tratarse ese proyecto de ley, me cupo la oportunidad de ser el portavoz de ese grupo de personas que jovencitos, soldados conscriptos presupuestados, tanto del regimiento escolta, de la policía, de la armada, de la fuerza aérea, del ejército, prestaron servicio. Ellos son los protagonistas. El soldado paraguayo, el más humilde de todos, ese que llega ancianos ahí, ahora las secuelas de esos que recibieron heridas, hasta ahora siguen. Es obligación del pueblo paraguayo exigir para que se pague ese subsidio a esos soldados conscriptos presupuestados. Nosotros le hemos acompañado a ellos, porque le hemos ordenado a ellos que cumplan la orden, y han cumplido a cabalidad. Soldados con destreza, con entrenamiento perfecto, cumpliendo el planeamiento previsto para esa maniobra, centímetro a centímetro, ofreciendo su vida. Imagínense un joven jinete destrozado frente ahí. Ese era el cabo primero Amarilla. Ese fue el que le acompañó a Ramos Alfaro ahí cuando una esquirla del tamaño de una semillita de uva le tocó la aorta y murió desgraciadamente. Un soldado brillante, oficial, que estaba haciendo el curso de Estado Mayor y después recibió su ascenso póstumo. Cuando eso fue una catástrofe en la caballería, un desastre, pues la familia paraguaya de los soldados paraguayos estaba destrozada, tanto en un bando como el otro. Le vuelvo a repetir, y bueno, los políticos no cumplieron ese trabajo. El soldado no conoce de política, pero también puedo asegurar que ningún político golpeó las puertas de la primera división de caballería en esa ocasión. Nunca entró nadie entró antes en ese tiempo que fuimos soldados activos, que nos dedicamos al entrenamiento básico militar y al básico de la instrucción de calificación y especialización
de los soldados para tener una profesión como mecánica automotriz, técnicos en sembrar una huerta, sembrar el maíz, técnicos en la confección o la producción de forrajes, afrechos para equinos, porcinos, bovinos. Era todo una escuela de la patria. Era. Y no me vengan aquí que se iban los soldados a lavar la bombacha de la señora de los coroneles. Eso es una ofensa al soldado paraguayo. Jamás un soldado paraguayo fue utilizado de esa forma. Siempre fue llevado en el entrenamiento físico, moral e intelectual en el entrenamiento militar, el conocimiento acabado de las armas, etc. Yo le agradezco infinitamente esta oportunidad que me dan a mí como un humilde jinete, al lado y fiero, defensor de la libertad. He tenido el privilegio de ser 15 años senador de la Nación por voluntad del pueblo. Ahí aprendí muchas cosas que no sabía. Y ojalá que haya otros colegas de Verde O ahí o de la Policía Nacional que se presenten y a ver si logran encontrar un escaño, un curul, porque yo fui uno de los únicos que estaba ahí con el comisario Núñez esta última. Y es que donde se defiende a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas Policiales, y que son parte del pueblo. ¿Cómo no se le va a pagar por una sola vez? Tiene que pagar. Se vetó el año pasado. Se vetó y dice que van a hacer otro proyecto de ley, dice que van a disminuir, como si fueran mercenarios. Ellos no fueron mercenarios. El soldado no es carne de cañón. Para el mercenario sí. Nosotros fuimos con espíritu de lucha porque tanto me alegró aquella vez del 3 de febrero de mañana cuando le he visto a Domingo Laíno en un jeep militar, acompañado de su familia, que iba frente al Panteón haciendo hurra a la libertad. Y también ahora le he visto a don Humberto también la libertad y en fin. Yo no me arrepiento de haber participado de esa gesta libertadora, pero eso ya era el colmo. Ahora yo creo que se puede conversar, se puede llegar a un acuerdo y que paguen los culpables, los señalados por el pueblo, por malversar fondos, por robar, por cometer delitos. Se vayan a pagar con sus huesos a la cárcel. Ojalá. Sí, como decía el doctor Domingo Loreano, en la cárcel de Tacumbú. La Asunción del Paraguay. Asunción del Paraguay. A ver, doctor Laíno, sí. O Laíno, como le dice Rafaela, ¿verdad? Laíno. No, claro. Hay tres nombres que a muchos nos hubieran gustado que trascendieran y llegaran tal vez a la presidencia de la República para demostrar qué tan buenos eran, pero pintaban como grandes líderes. Tres personas, para mí, en esta transición. Luis María Argaña, Lino Oviedo y Papucho Laíno. ¿Guarda usted algún rencor con el pueblo por no haber llegado a esa primera magistratura que tanto deseamos para usted, algunos compatriotas? Realmente rencor no tengo para nadie. Realmente no tengo rencor para nadie. Pero sí sentí mucho no poder haber llegado al Palacio de Gobierno. Presenté 3 veces como candidato a presidente. Y yo creo que en una oportunidad, por razones no electorales, no pude acceder a la presidencia de la República. No diré exactamente cuándo, pero eso creo firmemente. Por otra parte, Clara y Arias, quiero decirte una cosa. Este es un momento de reflexión y un momento de tomar decisiones trascendentales, porque la nación está en crisis y no hay visos de que podamos frenar esta crisis. Esto se va a ir agravando. Y yo creo que los corruptos que no llegan al 10% están en la mira del futuro botín. Ese botín, entre otros, es Itaipú. Desde 2023 ingresará a través de Itaipú al gobierno paraguayo $1.000 millones por año. Imagínense. Y nosotros no podemos permitir que esto continúe en manos de los sinvergüenzas, en manos de los que han delinquido, en manos de aquellos que han metido la mano en el patrimonio nacional robado al pueblo. Por eso es importante
que ese 90% de la población, que es la población decente del país, se organice, trabaje y pueda aplastar a ese menos del 10% de bandidos y sinvergüenza que están, sobre todo, integrando el Partido Liberal Radical Auténtico y el Partido Colorado especialmente. Creo que es el momento en que tengamos que reflexionar y hacer una obra patriótica en serio y recuperar la nación paraguaya, porque estamos en una crisis fuerte y estamos por caer en la profundidad de un abismo donde Paraguay seguramente va a reventar, y eso no podemos permitir los buenos paraguayos. Y se lo digo frente a un militar como el coronel Bóveda. Muchas gracias, señor Domingo Torres. Ahora, coronel, para ir redondeando este tema, porque después tenemos otros invitados, están periodistas, escritores, para seguir hablando sobre este tema. Hoy, usted, con ese ímpetu en el que habla, refiriéndose al color, al uniforme, hoy se reflota otra vez con Mario Abdo Benítez el tema de la obligatoriedad del servicio militar obligatorio, toda esta discusión que se genera, el tema de la objeción de conciencia. ¿Qué dice usted al respecto? El servicio militar obligatorio es constitucional. En la Constitución de la República taxativamente dice de que los ciudadanos que cumplan 18 años deben hacer el servicio militar obligatorio. También está la objeción de conciencia, que es constitucional. Nosotros apoyamos eso. Nosotros apoyamos y que haya más alternativas para que los jóvenes que no deseen ir a prestar servicio militar, que vayan a hacer otras ocupaciones en provecho del desarrollo. Porque no puede un joven o la joven, o una joven, tanto mujer como varón, no puede hacer caso omiso al llamado de la patria. Yo, si hay una constituyente, me voy a presentar por mi partido y voy a hacer mucha campaña para ser constituyente. Y ahí la mujer paraguaya tiene que tener el honor de prestar servicio a la patria en las Fuerzas Armadas o en cualquier otro lugar hasta perder la vida si necesario fuere. Porque la mujer paraguaya es heroína, es gloriosa, es valiente, corajuda, estudiosa. En la Academia Militar, unos cuantos años hace que son primeras egresadas, subtenientes, guardiamarinas, y en la Policía Nacional también. Las mujeres son más decididas que los hombres. A subir a un trampolín de 7 metros a la pileta de la Academia Militar y se tira armado y equipado y nada, 50 metros, ida y vuelta, hasta salir. Y hay algunos mocetones de nuestra tierra que apenitas 15 metros y ya se hunden. Hay que mandarle un salvavidas ahí para que salga. Las mujeres son ejemplos y madres de la patria. La raza paraguaya les debe. Cuando la guerra del Chaco se han constituido como agricultoras, madres. Los soldados del Paraguay no tuvo ninguna necesidad de comprar maní, poroto, ni maíz, ni nada del extranjero. La producción paraguaya mantuvo a los soldados en campaña. En un gobierno liberal. Y sí, yo tuve el privilegio de recibirle al ilustre estadista don Eligio Ayala en el Panteón de los Héroes, arengando, sin leer, arengando de sentimiento de la médula de un paraguayo, recibirle no los restos, la presencia de un líder democrático, el mejor de todos los estadistas, yo le considero con agradecimiento y con la deferencia que se merece el legendario, cuando eso se le llamaba caudillo, con carismática, fue el que mandó a hacer los cañoneros Humaitá y Paraguay, y gracias a eso la guerra del Chaco fue mucho más fácil en el abastecimiento. Nombremos también al capitán Bozano. El capitán Bozano. Uno de los que diseñó esos cañones. Exactamente. Él fue el que se fue a Italia a la Constitución. Es que Noni también. Bueno, pero bueno, en otros tiempos. Coronel Bóveda, gracias por el tiempo. Es un placer verte. Estamos en contacto.
Yo le No, agradezco este muchísimo. tema, este metió su tema, hago objetor de conciencia. No Y a importa, mucha yo- honra. Lo mismo es paraguayo, no hay ninguna discriminación acá. Claro. Sí, Pero lo bueno, mismo está bien. nomás va a servir a la patria. Y te No agradezco creo, mucho, Jorge, y a vos también, Clary, mi amigo Gracias, mi querido, coronel. por el honor que tengo aquí de compartir en este momento Gracias, gracias. con la señorita, con Domingo Laíno, Sí. un ícono de la historia de Sin la patria. ninguna duda. Laíno, tenemos que irnos, doctor. Muy pero amable, muy amable. nos gustaría una despedida tuya en estos 30 años, la recordación que estamos haciendo. Como no hubo festejo oficial, este más o menos el festejo. Me parece muy buena la idea, Clara. Sí. Agradezco mucho la invitación, Torres, Arias. Y sobre todo agradezco la compañía del coronel Bóveda. Gracias. Fue mi colega en la Cámara de Senadores. Y decir que realmente el militar y el policía no debe cuidar más las espaldas de los delincuentes. Y ellos, militares y policías, saben quiénes son los delincuentes. Así es que apelo a la conciencia de ellos para sumarse a ese 90% de ciudadanos decentes del Paraguay y aplastar a ese grupo pequeño pero dominante de la política nacional que no pasa al 10%, aplastar. Y aplastar no en el sentido figurado, sino juzgarlos y que vayan a una celda a comparecer. Ese es el lugar para los delincuentes, liberales, radicales auténticos, colorados y cualquier otro que exista por ahí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, nos vamos a la pausa, a la vuelta, seguimos hablando sobre este tema, analizamos con reconocidos escritores, periodistas, lo que fue la gesta del 2 y 3 de febrero, 30 años de democracia. A la vuelta de la pausa ya venimos. Seguimos en Caro Cruz y vamos a mostrar los números de la encuesta que habilitamos al inicio del programa porque tenemos otra pregunta para ustedes. 568 personas están participando con Caro Cruz. ¿Crees que el Paraguay podría volver a tener un gobierno dictatorial? En un 66% la gente dijo que no y en un 34% cree que sí podría volver un dictador. Ahora tenemos otra consulta. ¿Qué factor fue determinante para la caída de Stroessner? Presión ciudadana e internacional, influencia de la Iglesia, los militares, todos. Esta consulta ya queda habilitada en la cuenta de Twitter, @CaroCruzPay, y también los comentarios pueden hacerlos a través del hashtag #COCPay. Gracias, Claudia. Parece que es buena la percepción de la gente que está viendo el programa. Un 66% cree que ya no va a haber Sí, dictadura. pero no he podido yo ese 34%. ¿Qué elementos considera eso? Bueno, me dirás que hay varios, ¿verdad? En cada gobierno, señales, no sé, reelección, ponerle. Pero ¿dónde sale ese 34%? ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que observa? Puede ser decepción también. También, puede ser. Decepción y en un pequeñísimo porcentaje añoranza. Ya no creo que haya estronistas que ya no sé, por una cuestión de tiempo, ¿verdad? Del tiempo, pero bueno, hay una mesa fantástica aquí. Sí. De verdad, deberíamos autoexcluirnos nosotros, Jorge. Sin ninguna Y duda. dejarles a ellos el programa porque pueden hacerlo tranquilamente. Están 3 pesos pesados para acompañarnos. Por favor, presentarlos, Torres. Arranca por tu lado, por tu siniestra. José María Pepe Costa, periodista, docente, abogado. ¿Cómo estás, Pepe? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para la audiencia, para todos los compañeros que estamos compartiendo la mesa acá. Y también está con nosotros Bernardo Neri Fariña, escritor, periodista. Bernardo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación y aquí estamos para lo que podamos ser útiles. Y también, Clary, vos lo presentás, a tu derecha está Sí, Víctor por favor, Jacinto Víctor Flecha. Jacinto Flecha. Buenas noches, Víctor Jacinto. Buenas noches, es un placer estar con ustedes, un placer con los compañeros y un placer con la audiencia. Voy a arrancar yo de este lado, porque yo no sé si lo lanzás esta semana o lo lanzaste en la semana que pasó. No, esta semana lanzamos este libro, es un libro escrito con Carlos Martini y yo, Víctor Jacinto Flecha,
a 30 años del golpe. Es un libro donde realmente nos preguntamos, además dice el subtítulo, dice autoritarismo y democracia en el Paraguay, comprender el presente, este presente político, obliga a rastrear su origen. Entonces, esa es nuestra respuesta a toda esta problemática que vive hoy el país. ¿Lo lanzan cuándo, me dijiste? Lo lanzamos el día jueves 7 de febrero a las 19 horas en la Alianza Francesa, que queda en Mariscal Estigarribia 1039, casi Estados Unidos. Ok, a ver, por lo que, a ver, no tengo creo que el jueves vamos a tener acceso a un ejemplar. 30 años de golpe. Esta es una reseña de la democracia. Es una reseña del origen de esta democracia, digamos. Trata el libro, comienza a hacer todo el análisis del sistema que se comenzó a implantar con el poder militar desde 1936 hasta la caída de Stroessner. Hacemos un análisis de todo eso, cómo fue creando un tipo de cultura dentro de nuestra sociedad, y los últimos 35 años de Alfredo Stroessner, donde realmente nosotros fuimos una sociedad cautiva. Entonces, ahí hablamos de cuál fue el ascenso, cuál fue el proceso de esa construcción, de esa cautividad de la sociedad, cuál fue las resistencias que hubo, y cuál fue el gran poder del Estado, el poder represivo del Estado como para reprimir por un lado, y además también desde el punto de vista ideológico, desde las escuelas, de los medios de comunicación. Ustedes recuerdan que era obligatorio todas estas audiciones alabatorias al dictador, el cambio de la historia paraguaya. La historia paraguaya fue suplantada absolutamente, pues se contó una historia absolutamente ficticia, donde solamente eran héroes Francia, los López, después Bernardino Caballero, y ya venía Stroessner. No existía, se borró toda una gran parte de la historia, y además lo que se contó una historia falsa, digamos. Entonces, con eso fue instrumentando para crear una ciudadanía dócil, una ciudadanía que respetara el orden, la disciplina castense. Porque realmente las Fuerzas Armadas fue la única Fuerza Armada en toda América Latina que tuvo el éxito de construir una sociedad a su imagen y semejanza. A ver, quiero ir de este lado, Víctor, sí. Pero vamos a seguir hablando, pero vamos a pasar a otro escritor aquí. Neri Farina, hay muchos y muy buenos libros sobre dictadores, ¿verdad? Desde Señor Presidente hasta Yo el Supremo, El Otoño del Patriarca, El Recurso del Método, que yo sea paso de Carpentier, que habla de Rodríguez de Francia. Pero sobre Stroessner, más allá de este trabajo y de otros, sobre Stroessner mismo, ¿no era interesante Stroessner como acto literario? No. Lo que pasa es que, por ejemplo, en mi caso particular, yo el último Supremo lo comencé a escribir como si fuera una novela. Iba a ser una novela. Pues yo me siento más narrador, que yo no soy historiador, yo soy cronista, ¿no? Lo comencé a hacer como una novela, pero después pensé que parecería demasiado inverosímil siendo una novela. Entonces lo convertí directamente en una crónica periodística. Todavía falta la gran novela, nos debemos la gran novela sobre Stroessner. Hay algunos, sí, intentos interesantes, muy importantes, por ejemplo, La querida, de René Ferrer, y algunos cuentos que están por ahí dispersos, pero todavía falta escarbar Stroessner desde el fondo, desde la profundidad. Stroessner es un ser sumamente interesante de ser analizado. Es muy difícil que la historiografía nomás lo pueda entrar dentro de lo que es su psiquis, su psicología, porque para entender el sionismo hay que tener un montón de cosas. Primero el contexto nacional, internacional, que lo arropó, y después él, su pensamiento por dentro. ¿Cómo fue él? ¿Cómo se hizo él? No es solamente interesante, es apasionante analizarlo esto, ¿no? Pero creo que también habría que tomar un poquito de distancia. O sea, tenemos que morir todos los que vivimos. No sé si morir precisamente, pero sí tomar distancia. La gran historia se hace mucho tiempo después
de que desaparecieran los protagonistas. Porque primero que Stroessner despierta demasiadas pasiones todavía. Es muy difícil analizar fríamente el estronismo. Y es lógico, hay demasiado dolor alrededor y ese dolor hay que respetarlo. Y están los que lo gozaron a Stroessner, que también tienen su voz, y también, bueno, es la opinión de ellos. Entonces, cuando entramos a hablar de Stroessner, ya entramos no a dialogar ni a debatir, sino a confrontar. Se habla de Stroessner en términos de conflicto. Y entonces es muy difícil analizar a Stroessner. Pero sí es materia de literatura. Es apasionante Stroessner para eso. Porque muchos pues dicen que era un tipo aburrido, austero, comía lo mismo siempre, a la misma hora, hacía sus siestas, no sé. Hay mucha leyenda alrededor. Hasta ahora Francia sigue siendo una leyenda. ¿Cuánto tiempo tardó Roa en hacer una novela sobre Francia? Y vaya novela, ¿no? Sí. Falta la gran novela sobre López. Hay algunas novelas que lo tratan, pero no todavía en la profundidad psicológica que merecería. Bernardo, justamente por un dato clave que me había pasado, Clary, hace 2 años, en un programa acá en La Caja Negra, en Unicanal, mostramos la familia oculta del general Alfredo Stroessner. Todos sabíamos la amante ñata legal, pero había una tercera mujer, Gisela Fleita, con quien tuvo 3 hijos. Y el testimonio de esa mujer, el de una de sus hijas, digo yo, ¿cómo puede haber, todo lo que hemos escuchado, lo sanguinario, perverso de él, por otro lado, es el testimonio de esos hijos diciendo que era un buen papá, por ejemplo, ¿verdad? Atento, y vos decís, ¿cómo puede ser? Y te cuento un aspecto, cuando estaba haciendo el último Supremo, hablé con Miranda, el chofer, que lo conocía profundamente en su intimidad. Y yo le pregunté cómo fue ese proceso de desprendimiento de él de ñata legal. Porque ñata le pide su libertad prácticamente y él se la concede. Porque ñata fue el gran amor de su vida. Y Miranda me dice, cuando le pregunté cómo le veía a Stroessner después de esa separación, y Miranda me dice, oh, guapile gallare. Era un ser normal y corriente, ese presidente omnímodo, era un tipo corriente en el fondo. Es la personalidad de todos los dictadores, que tienen un fondo, llamémosle humano, que no aflora en muchos aspectos, como mandó matar gente o como permitió que se llegara a extremos de represión así tan brutales, y por otra parte tener una vida así de un viejito bueno, un papá bueno, un amante bueno y todo ese tipo de cosas. Muchas de sus ex amantes fueron colocadas con policías y militares de carrera y tuvieron muy buena recompensa. Es otra cosa. Por ejemplo, en ese caso es diferente al chivo. La fiesta del chivo, que era así un sanguinario que llegaba a matar a sus amantes y todo ese tipo de cosas. Pero estos tienen otro comportamiento en esa parte íntima. Entonces, hay un personaje que hay que desglosar todavía en muchos aspectos. El tirano pero brutal. Tenemos que alejarnos. Alejarnos todavía en el tiempo. Pepe, Stroessner, la verdad que eso, lamentablemente todavía estamos tan cerca, porque creo que toditos acá, aunque nosotros, con el perdón, el respeto a la mesa, éramos todavía adolescentes, ¿verdad? Pero ustedes ya lo vivieron de otra manera. Ya éramos viejos en aquel tiempo. Tampoco se dan tanto de repente. Yo tenía 3 años, creo, ¿no? Sí, seguro. Pero Pepe, y vos, como periodista, ¿cuál es tu pulso sobre Stroessner? Bueno, yo más que sobre Stroessner mismo es sobre el estronismo y lo que representa Stroessner. Yo creo que la gran lección que todos los paraguayos debemos aprender, y por ahí cabe un poco la duda de si la hemos aprendido, y quizás esta encuesta que está mostrando es un toque de alerta sobre algo que no lo hemos aprendido suficientemente como una lección, es esa lección de cómo el autoritarismo influye en la vida de todos y puede causar estragos en nuestra vida política, en nuestra vida social, en la vida cotidiana de la gente. Es muy interesante mirar la figura de Stroessner de diversos puntos de vista, incluso desde la literatura, desde el análisis de la persona, del análisis de la persona y el poder
que significa en su vida y para el entorno, ese poder omnímodo que tenía Stroessner. Pero yo, me concentro más en mirar cuál es el impacto que ha tenido esa persona, ese dictador en una sociedad. Y lamentablemente el impacto que ha tenido todavía lo seguimos sintiendo. Lo sentimos en varios aspectos. Y uno de ellos, el principal, es el tema de la corrupción. No es un invento de Stroessner, pero la corrupción fue un abono de el sistema dictatorial, del sistema omnímodo de poder, de ese poder absoluto que tenía Stroessner, y era un alimento permanente para eso. La corrupción, el prebendarismo, el clientelismo, todos esos elementos que fueron sustentos de la dictadura stronista, que podría haber sido de otro dictador, pero de ese modelo dictatorial, lamentablemente todavía lo tenemos presente y sigue causando estragos, no ya en dictadura, sino en democracia. Y lamentablemente eso nos cuesta librarnos. Es una rémora de ese pasado que sigue estando y que sigue causando que no logremos el bienestar que debamos tener los paraguayos, y que sigue generando, sigue generando que tengamos una sociedad enferma en ese sentido. Una sociedad donde se valora al avivado antes que al honesto. Se valora el sacar ventajitas de lo público antes que respetar lo público porque es de todos. Se valora el tener acceso al poder, influencias, antes que respetar la legalidad o el orden y el respeto a los derechos, por ejemplo. Entonces, yo creo que el análisis también desde el punto de vista político a estos 30 años de democracia nos tiene que llevar a reflexionar sobre eso. Un pueblo que no tiene memoria histórica siempre va a estar expuesto a cometer los errores del pasado. Y más todavía cuando en nuestra sociedad y en nuestro contexto latinoamericano todavía hay esos cantos de sirena de autoritarios que muchas veces se mimetizan dentro de los esquemas democráticos para luego, al llegar al poder, trasuntan y se convierten en lo que verdaderamente son, se sacan los disfraces de demócratas y se convierten en lo que verdaderamente son y son autócratas. Esto ya ha sucedido en muchos países. Y aquí tuvimos 2 o 3 experiencias en que estuvimos a punto de volver a caer en sistemas como esos. Por eso no me extraña lo que mucha gente cree pensar que todavía Paraguay podría tener un sistema dictatorial. No por desesperanza, sino por realismo incluso. Pero, ¿vos crees que Marito es rémora o es el desenlace natural de nuestra democracia? Siendo hijo de... Bueno, a mí lo que me preocupa de Marito es que, y me preocupaba también de Cartes. Cartes también tenía, y es natural eso. Y resulta, tenían esas ansias de poder, absoluto. De controlar todo. De controlar todo. Bueno, esto es natural en los políticos, pero mientras el sistema democrático no le pone valla, no le pone márgenes a ese tipo de ambición desmedida del poder, entonces siempre vamos a estar expuestos a los retrocesos autoritarios. Y en el caso de Marito, un poco me preocupa eso, pero más me preocupan las señales que está dando. Es decir, cuando el mundo entero está hoy día, por ejemplo, recordando que se cumplen 30 años de la caída de la más larga dictadura que tuvo América Latina en este siglo pasado, aparte de la cubana, cuando el mundo está, reflexionando sobre eso, él hace una broma y dice, vamos a ir a festejar los no sé cuántos años, los 30 años de Ciudad del Este. Esa es una falta de respeto, pero brutal, con la historia paraguaya,
con la gente que ha vivido esa época, con la gente que ha sufrido esa época, y una falta de respeto con la decencia política que tiene que tener un mandatario dentro de un sistema democrático. Claudia. Le quiero hacer una consulta, señor Jacinto. Considerando, ¿verdad?, el trabajo, toda la investigación para llegar a esta obra que va a presentar. Hablamos de una democracia donde se amplían las libertades políticas, de prensa, de expresión y todo lo demás, pero ¿cómo no se llega a un acceso al poder por parte de diversos sectores de la ciudadanía? ¿Cómo es que en estos 30 años de democracia no podemos superar el bipartidismo finalmente? Bueno, volviendo otra vez entonces a la cuestión de la cultura social. Si realmente fuimos una sociedad cautiva, el hecho de aclarar que hay democracia, hay libertad, hay expresión, eso no hace, hay un cambio espontáneo, una generación espontánea de ser democrático y ser participativo y ser cosa. Ninguno de los partidos políticos de la oposición, inclusive el Partido Liberal Radical Auténtico, que era el portero mayoritario en ese momento de la oposición, no hicieron grandes campañas de explicar a la ciudadanía qué era la democracia, qué es el respeto, lo básico, digamos, qué es el respeto hacia el pensamiento del otro, que uno tiene que compartir a uno que tiene un pensamiento diferente al otro. Eso no existe todavía en Bareté, todavía, inclusive manejando, conduciendo un vehículo en la ciudad, uno se da cuenta que hay un bareteca, el que puede, mira, en las colas, en las cosas, todavía hay una cosa, eso queda, digamos. Nosotros no hemos aprendido el ABC de la democracia en estos 30 años, todavía nos cuesta ser democrático. Entonces, cuando vos tenés eso, es muy difícil de construir, porque además la democracia, nosotros no recuperamos ninguna democracia. Nosotros tuvimos que inventar la democracia. Invertir en la democracia, en una sociedad conservadora, obligadamente acostumbrada a ese orden que impuso la dictadura, esa cultura que impuso la dictadura. En ese medio teníamos que inventar la democracia. Entonces, ese es un trabajo sumamente difícil, sumamente complejo, digamos. Entonces, inclusive cuando hoy hablábamos, digamos, ese rescate que tenemos que hacer de o de la época stronista, yo creo que a la ciencia social le cuesta mucho todavía rescatar eso. Uno puede hacer una explicación desde el punto de vista teórico, del punto de vista, pero se hace todavía muy difícil, porque como decía, aquí hay mucho dolor, pero por otro lado, solo la narrativa es posible que nos expliquen todo ese complejo mundo que fue la construcción de esa sociedad. Y para eso, recién ahora comienza a aparecer, hay una serie de novelas, digamos, es decir, es cierto, todavía no ha emergido la gran novela como tipo yo el Supremo, digamos, pero existe, recién comienza a surgir a los escritores, después de casi 25, 30 años, comienzan realmente a buscarse, explicarse, expresarse. Primero, te digo, el hecho del miedo, en los primeros años, si bien se recuperó la libertad, todavía uno tenía el miedo de expresar lo que pensaba. Las diferencias sociales, las diferencias económicas, las diferencias etnológicas, todavía hay demasiadas diferencias, diferencias en las opciones sexuales, inclusive, te digo, todavía hay ese apodo, ese marcante que le ponen de forma despectiva, digamos. Sí. Entonces nadie respeta al diferente. Todavía se busca una sociedad, y además eso es lo que se buscó los militares, cuando el planteamiento del propio Rodríguez, de todos los militares, eran que ahora que se cayó la dictadura nos vamos a amar todo el mundo, vamos a respetarnos, vamos a querernos todo el mundo, como si ese amor naciera así por solo hecho de ser paraguayo, digamos, sin tener en cuenta las grandes diferencias. Es decir, hay muchas formas de ser paraguayo y muchas formas de expresarnos. Además, este es un país que es multicultural. Hay 19 naciones aborígenes.
Además de eso existen todas estas naciones de migrantes que son sectores, comunidades también poderosas que tienen su propia cultura, que han construido este país. Entonces te digo, y ese tipo de diferencia se vuelve muy difícil de que logremos nosotros encontrar. Solamente la democracia te permite ese respeto, ese tipo de cosas, de aceptar las diferencias. Y eso lleva mucho tiempo de construirse. Yo creo que un país que tuvo su Revolución Francesa, que fue real, y que además la Revolución Francesa fue preparada anteriormente por toda una enorme cantidad de filósofos, de escritores, de sociólogos, politólogos, que plantearon lo que era la democracia. ¿Cuáles eran en nuestro país? Nunca hubo, te digo, el 3 de febrero, ni la oposición tenía una idea del Estado alternativo a la dictadura. Todo cuando el encuentro nacional, que era la unión de varios partidos políticos, el acuerdo nacional que era, estaba el Partido Liberal Radical Auténtico, estaba el Partido Federalista, estaba el Partido Demócrata Cristiano y estaba el Mopoco, que era el sector colorado, digamos. Además, el momento el golpe le sorprendió a todo el mundo. La caída de Stroessner sorprendió. Ellos no tenían ninguna propuesta que presentar al nuevo gobierno. Al final de cuentas, fueron llegando uno a uno, fueron a visitar a Rodríguez, que ya también sin ninguna. El primero fue Euclides, después fueron los otros que fueron visitando individualmente, no como colectividad, no como unión de ¿Estás criticando eso, Víctor Castillo? Yo estoy criticando eso. Yo digo, bueno, no sé si criticando, estoy tratando de comprender qué pasó, por qué lo hicieron. Porque es tan difícil de construir una democracia, porque si no teníamos, por ejemplo, la española realmente, ya anteriormente en la época de Franco, ya comenzaron a existir, a emerger determinados grupos sociales que tenían una idea de qué tipo de Estado, que querían realmente construir un Estado moderno como los demás países de Europa. Yo creo que hasta el generalísimo se estaba preparando. Claro, para acá no había tiempo ni siquiera para sentarte, apenas tenía tiempo de sentarte a conspirar para derrocar al dictador, ¿verdad? Esta es una crítica un poco más, me parece que un poco más profunda. Hasta el generalísimo preparó lo que sería España sin él, ¿verdad? Claro, o sea, pero también nosotros, digo yo, ahora, eso le preguntaba el otro día a Pepe en la radio, 2 y 3 de febrero, ahora se cumplen 30 años, pero la recordación que hemos hecho desde el 89 para adelante, me da la sensación a mí de que incluso nos hemos quedado en las anécdotas nomás. O sea, ¿qué pasó la madrugada? ¿Dónde vos estabas? Yo dormí, me fui al concierto Luis Miguel, y nos quedamos en la anécdota y no nos quedamos a profundizar un poco más allá de la anécdota y de la fecha del golpe en sí, sino lo que significa el haber vivido 35 años en dictadura, y esto que ahora expone, creo, porque no leí, ahora lo van a presentar Martín y Víctor Jacinto Flecha. ¿Qué es lo que queda en estos 30 años de materia pendiente, que hemos logrado, en que hemos avanzado? Porque yo le decía también a Pepe el otro día, difícilmente nosotros, inclusive mi generación, un poco más jóvenes, cuando no vivimos en esa dictadura, no sé si hasta qué punto valoramos la libertad. O sea, la libertad que hoy tenés de expresarte, de escribir, etcétera, etcétera. Tuviste que haber vivido esa represión para valorar lo que hoy se vive, Bernardo. Un punto clave tocó Víctor Jacinto, y que a mí también me parece un factor esencial de nuestra sociedad. ¿Qué concepto tenemos los paraguayos de la democracia? ¿Tenemos un concepto de democracia? Si se hiciera una encuesta callejera entre gente de distintos estratos sociales y le preguntas ¿qué es democracia para vos?, estoy seguro que vas a tener respuestas de las más dispares. Sí. Y hasta me atrevería a decir de las más disparatadas. Alguien decía que la democracia es un valor que solamente la haces emerger cuando estás en la oposición. La democracia te molesta cuando sos poder. Nosotros no tuvimos una democracia en nuestra historia. Comenzamos a ejercer más o menos la democracia desde el 89. Anteriormente teníamos bolsones,
Nunca de duró libertades. tanto tampoco. En la época de los liberales más o menos había ciertas libertades, pero tampoco había democracia. Fíjate que la primera elección con 2 candidatos en la historia de Paraguay es en 1928, cuando todos los países del mundo ya ven, la primera vez que se enfrentó un colorado disidente que era Eduardo Fleitas con José P. Goyari. Claro, ganaron los liberales porque tenían todo el poder, ni siquiera había padrón cuando eso, entonces podía hacer trampas como quieran. La segunda elección con 2 candidatos fue en el 63. Entonces, ¿de qué democracia podemos hablar? Es decir, ¿cómo decir que el pueblo va a recuperar la democracia si nunca supo lo que es la democracia? El primer libro con un análisis serio sobre el estronismo lo hizo un estadounidense, Paul H. Lewis, El periodismo bajo Stroessner, que se publicó en 1980 en México. El Fondo Económico de Cultura de México publicó. Este libro lastimosamente estaba agotado. Este libro es un poco, a mí me sirvió de base para seguir después su tipo de análisis. En 1980 él hizo ese libro. Es un análisis muy claro, muy preciso de toda, en aquel tiempo ya la brutalidad y la corrupción del gobierno de Stroessner. El tipo termina su libro diciendo: al pueblo paraguayo le gusta tanto la tiranía que pese a la brutalidad y la corrupción de su régimen, es posible que Alfredo Stroessner termine en el panteón de los héroes. Esta encuesta que hacen ustedes no tiene un rigor científico, llamemos así. 33% de la población dice que puede haber una dictadura. Y yo creo que en el fondo no es que dice que puede haber, desea una dictadura. ¿Por qué? Porque la calidad de gobiernos que vino después del 89 es pésima. Yo creo que los partidos políticos se han degradado desde el 89 a esta parte. Nosotros pensamos en la época de la dictadura, cuando venían los liberales, va a cambiar esto, porque ellos son la reserva moral. Cuando venga la izquierda, los socialistas, ellos son la reserva moral. ¿Qué pasó después del 89? Los partidos políticos dejaron de ser entidades cívicas, son cuevas de ladrones. ¿Por qué? Porque el que entra a un partido político lo que uno quiere es llegar a tener un cargo público, ser electo para tener el poder, acceder al poder, tener acceso al manejo de los entes públicos y robar. Y eso genera electoralismo. Entonces, los partidos políticos son máquinas electorales destinadas a crear gente, ni siquiera líderes. ¿Hay un solo líder político hoy en el Paraguay? Yo no lo veo. Alguien puede hacer un modelo y decir, yo quiero ser como este, o yo le seguiría a este. Son todos caballejos o caciques. Ni siquiera el presidente. No. Ni siquiera el presidente. Yo me acuerdo todavía en el Congreso, los grandes debates, por ejemplo, entre Ezequiel González Alsina y Efraín Cardoso. Eran debates donde se destrozaban, pero con una elegancia y una altura extraordinarias. Y después ambos salían a tomar café juntos en el Sorocabana. Pero jamás se insultaban. Lastimosamente después Ezequiel escribió aquel libro nefasto, El entregador del Chaco, acusando a Efraín Cardoso, injustamente para mí. Y después de muerto Efraín, Ezequiel recorrió todas las librerías para recoger ese libro. Dicho sea paso, Efraín murió en el local del partido, Efraín Cardoso. O sea, que Cardoso, sí. Creo que le dio un paro allí. Ataque cardíaco. Sí. Sí. Y eran personalidades de otro tiempo. Vos podías estar o no de acuerdo con ellos, pero podías tener una discusión dialéctica con ellos. Andate a una discusión dialéctica con uno de estos políticos. No, imposible. Vamos a hacer una última pausa. Hay una última pausa. Última pausa de la vuelta. Última, Belén, ¿verdad? Sí, última de la vuelta, seguimos hablando con nuestros invitados. Ya venimos. Continuamos en Cara o Cruz y ya vamos a hacer el cierre de nuestra encuesta porque tenemos otra más para finalizar el programa. ¿Qué factor fue determinante para la caída de Stroessner? En un 43% la gente cree que fueron los militares, en un 38% todas las opciones que vamos a mencionar, 14% presión ciudadana o mundial y 5% influencia de la iglesia. Así que en un 43% la gente cree que tuvieron que ver principalmente los militares. La consulta que hacemos también a continuación es ¿cuál es la principal deuda en esta democracia? ¿Salud, justicia, eliminación de la pobreza o educación? Queremos que sigan participando con nosotros a través de la cuenta de Twitter @CaraOCruzPay y los comentarios a través del hashtag COCP.
Gracias, Claudia. Bueno, yo voy a seguir insistiendo en esto para poder realmente analizar algo, más allá de que es interesante todos los relatos que estamos escuchando. Otra vez te insisto, Pepe, y voy a poner un ejemplo, el ejemplo panameño, ¿verdad? El general Torrijos, creo que en 68, 80 y algo, y un tiempo después su hijo es electo democráticamente presidente de Panamá. ¿Qué es, Marito, en esta transición? ¿Es el desencanto, el desenlace natural de la democracia o algo de esto que mencionan nuestras encuestas? Al final de cuentas, y lo dijo recién el señor Neri Farina, ¿no?, haciendo alusión a un periodista norteamericano. ¿Nos gusta la tiranía? ¿O la toleramos? No sé si nos gusta, la toleramos. ¿Qué es Abdo Benítez? Bueno, a ver, yo creo personalmente que Abdo Benítez es una circunstancia en un momento dado oportuna para un grupo de poder dentro del Partido Colorado que precisaba un candidato y que lo escogió a él como un candidato potable. No creo que hayan pensado mucho con lo que estamos analizando nosotros, sino era un candidato potable por varios motivos y entre ellos creo era un candidato administrable por estos pequeños grupos que compartían el poder dentro de la oposición a Cartes. Por eso creo que llegó Marito primero a ser candidato y después a ganar las elecciones. Yo no lo veo tanto como una regresión al hecho de que Marito esté en la presidencia de la República. Me preocupa más que la regresión se ve con otros elementos, con otras señales, en otros estamentos y en otras circunstancias. Por ejemplo. Mucho más fuerte que en la figura de Marito solamente. Ok, dejemos al individuo entonces. Por ejemplo, en la propia sociedad donde aquí estábamos hablando, donde sigue imperando la corruptela, sigue imperando el prebendarismo, en el deterioro de nuestro sistema político por el deterioro de los partidos, donde no valen las figuras luminarias de los partidos, sino vale quien puede acumular más porción de poder caudilístico, a expensa del prebendarismo y del clientelismo. Entonces, por supuesto que se convierte al Estado en una especie de coto de caza para cada uno de los líderes, entre comillas, que surgen y quieren acumular poder. Ese tipo de cosas me preocupan más como escenario y como señales de esas rémoras del pasado. Me preocupa más, por ejemplo, que tengamos una deuda histórica con el tema de la educación. Nosotros tenemos una educación que no ha pasado la época de la dictadura. ¿En qué términos? Sigue siendo una educación obsoleta para lo que necesitamos en nuestro país y en este tiempo. En todos estos 30 años de democracia no hemos sido capaces de transformar realmente la educación. Bajo títulos pomposos como la reforma educativa primero y ahora la transformación educativa. No sé qué título más le vamos a poner después. Pero no hemos transformado la educación, seguimos generando, vale la redundancia, generaciones de paraguayos que no son capaces de pensar, que no son capaces de tener un sentido crítico, que no pueden tener una reflexión crítica. ¿Por qué? Y porque al poder no le conviene eso. Y eso era también parte de la educación en la dictadura. La dictadura trataba de, encuadrar la educación dentro de ciertos parámetros de repeticiones, de memorización, etcétera, etcétera, para que nadie piense. Vos sabés que a propósito de esto que está diciendo Pepe, ese porcentaje, 33-34% de gente que dice que puede volver, o como dice Bernardo, que quiere incluso que volver, tiene mucho que ver con el tema educativo. Porque nuestro sistema educativo no puede depender del humor del director o del gobierno de turno. En el sentido de esto que expone, por ejemplo, Víctor Jacinto y Martini en el libro, ¿cómo no tenerlo como referencia dentro del sistema educativo?
Hablaba Víctor Jacinto Flecha, a través de la narrativa vamos a tener toda la historia completa de lo que fueron los 35 años. Pero paralelamente yo conozco dentro mismo del Partido Colorado jóvenes que reivindican y que también están haciendo esa narrativa, pero a favor de quién fue Stroessner, ¿verdad? Mostrando todas sus obras, de que hay que analizar el contexto histórico, que la Guerra Fría en ese momento, por eso necesitamos un líder con este perfil de Alfredo Stroessner, etcétera, etcétera. Paralelamente, digo. Les quiero hacer una pequeña acotación al respecto. Este fenómeno del retroceso de la calidad de la política no solamente se da en nuestro país, se da en América Latina. Fíjense ustedes que desde hace varios años no se vota al mejor, se vota al menos peor. Es una realidad. Lo vimos en Argentina, lo vimos en Brasil, lo vimos en el Paraguay, ¿por qué no? Y lo estamos viendo en otros países sudamericanos. Y entonces, no podemos pensar en una reforma educativa si no pensamos primero en la calidad de la política. ¿Qué discuten los partidos políticos en este momento? ¿Discuten la calidad educativa? No. ¿Discuten quién va a ser candidatito para sustituir a Marleo, a ver si podemos ubicar a nuestro hombre ahí en la justicia electoral o en la Corte Suprema de Justicia, a ver si podemos ligar algo? Y fíjense nomás el pensamiento, algunas veces les suelo decir a los periodistas, no digan más, como hablando en contra de esa persona, que no le votan a esa persona porque es corrupta. Al paraguayo le encanta que le voten a ese corrupto, por su concepto es todavía persiste ese pensamiento. Y ese pensamiento va a persistir en la medida en que los partidos políticos no se reacondicionen a lo que es realmente la democracia. No hagan una reingeniería ideológica de pensamiento democrático. Ahí nace uno de nuestros grandes males. La falta de líderes, la falta de educación, la falta de sentido de ciudadanía, la falta de sentido de que la cosa pública es de todos y para todos. Cuando me dicen, por ejemplo, quieren privatizar IPS. IPS es un ente privado usurpado por el Estado. Dice, quieren privatizar Andes. Andes es un ente privado privatizado por sus directores. Entonces, porque no hay concepto de cosa pública. Y la gente misma admira al tipo, al empleado público que se hace millonario con su empresa, aprovecha por ahora. Ahora, Bernardo y Pepe, también Víctor Jacinto, por supuesto. Parece que vivimos años circulares, ¿verdad? Siempre es lo mismo, lo mismo. Sinceramente, yo ya perdí la esperanza, de verdad te digo, Sandra, porque son años circulares y la fuerza del Partido Colorado es cada vez más grande y el decrecimiento intelectual y de esperanza del partido de oposición, que también lo impuso la sociedad, digamos, el PLRA es gigante también. Yo sinceramente no sé si alguien puede... Vamos a poner el ejemplo ahora. Peta es ministro de Educación. Y no es una crítica, ¿cómo es que dicen ustedes que habla bien? Ad hominem. No, sencillamente es... Al tipo. Sí, al tipo. No, ministro de la Juventud era un administrador de un motel, o sea, no, de verdad. O sea, pero eso justamente es lo que este libro trata de responder, digamos. ¿Qué nos está pasando, digamos? Mira, fíjate vos, esto que decía Pepe de que cada grupo realmente toma al Estado como si fuera eso viene desde el 47. Bueno, siempre en las guerras civiles había el requecho, siempre la gente buscaba el requecho. En la guerra, el requecho en el 47 fue el Estado, porque vinieron toda esta masa de civiles campesinas que eran excombatientes de la guerra del Chaco, todo con experiencia militar, que derrotaron a las Fuerzas Armadas. El Partido Colorado, los Purandíes derrotaron a las fuerzas militares, el 80% se sublevaron en el 47 y fueron derrotados, digamos. Entonces, ahí el Partido Colorado, que era un partido de la sociedad civil, tomó el verdadero poder y no pudo realmente construir una sociedad civilista, de civiles, digamos, y entonces comienzan, desde el 47 al 49 hay 6 presidentes de la República,
lleno de golpes, de pequeños golpes de Estado que recurrieron a los militares. Y eso queda hasta, ahí fue el requecho, ese sentido del requecho, es el sentido de que... requecho, Víctor Jacinto. Requecho es utilizar la política en beneficio propio, digamos, hacer el poder utilizar como para lo tu que beneficio. Sería el soquete robo, ahora, veo. el robo realmente. El soquete. El soquete, eso es realmente... entonces eso se quedó absolutamente. Absolutamente todo se divide de un excesivo partidismo, digamos. Se ha dividido, la Constitución fue violada por ese sentido de que tenían que dividirse los cargos a través de los partidos políticos. Es la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura, hasta la cuestión de los propios abogados que eran los profesionales que tenían que entrar ahí, pues, inclusive los representantes de las universidades. Hasta eso se partidiza. Hasta eso se partidiza, hay elecciones son partidizadas, digamos. No existe ningún sentido republicano, no existe ningún sentido de respeto, digamos, realmente son todas esas cosas que hasta ahora, te digo, la corrupción es parte de que nos viene absolutamente de la época dictatorial. Espera un ratito, Pepe, no, te quiero tirar una bomba. ¿Y qué pasa si realmente, Víctor Jacinto hizo un análisis fantástico acá de esa locura después de la primavera del 46, de que realmente iban y venían los presidentes? Después no, calmó a todos. Rasgos generales estoy hablando. ¿Qué pasa si realmente somos aparece así? alguien más así? No, o sea, con ese perfil. No. ¿Qué pasa si somos luego así? Los paraguayos. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Sí, claro, esto forma parte de nuestro ADN, de nuestro comportamiento. Una acotación así. Stroessner también logró, a través de la corrupción, que no hubiera más levantamiento militar a través calmó con el requecho. Con el requecho. Espera un ratito. No, Pepe. pero, a ver, algo que tiene que ver con esto que está preguntando. Sí, a mí me preocupó que vos dijeras, yo ya no tengo esperanza. No, ya no. Porque justamente creo que lo que tenemos que lograr es que todavía tengamos esperanza, pese a toda esta visión bastante fatalista, pesimista y fatalista, aunque realista, para no dorarnos la píldora. Pese a ello tenemos que encontrar esa esperanza. Y yo creo que hay elementos que nos ayudarían a encontrar esa esperanza. Por ejemplo, yo creo que la ciudadanía, cuando tiene oportunidad de participar en la defensa de algunos valores importantes, ha dado muestras de estar presente. Cuando hubo aquello de marzo paraguayo, hubo una movilización ciudadana en torno a la defensa de ciertos valores de la democracia. Ocurrió algo similar en el 96, cuando el intento golpista de Oviedo. Y hay otros elementos que, sin ser tan, digamos, tan trágicos, también nos muestran esas luces de esperanza. Uno de estos elementos creo que tiene que ver con un cambio sustancial que ha tenido la democracia, un aporte sustancial que ha habido en la democracia en estos tiempos, que es la promoción de leyes de acceso a la información pública, lo cual podría permitir, y de hecho ya lo está haciendo, generar el interés de los ciudadanos en conocer más de cómo se maneja el poder, tras bambalinas, debajo de la mesa, etcétera, etcétera. Generar y promover ese tipo de cosas ayudaría a que la ciudadanía sienta que realmente sí puede tener el poder y puede competirle en ese poder a quienes detentan el poder desde lo formal. Es decir, lo que ha sucedido y en estos últimos tiempos con las imputaciones de algunos personajes que ni hubiéramos pensado, cárcel inclusive, son parte de ese esquema. Entonces, yo creo que más allá de, podemos hacer horas también de analizar cada uno de esos casos, pero más allá de esos análisis puntuales y profundos de cada uno de esos casos, yo creo que son elementos que nos pueden contribuir a tener una luz de esperanza. A eso, Pepe, y yo la le quiero... luz de esperanza tiene que ver con el protagonismo de la ciudadanía. ¿Sabes que y yo le quiero sumar a eso, Pepe? Pepe? Que la educación es importante, porque el protagonismo ciudadano va a terminar otra vez siendo vacío
si no se genera contenido, si no se genera pensamiento, si no se genera reflexión y si no se genera sentido crítico en la ciudad. A eso que vos estás diciendo, Pepe, yo le quiero sumar cuando Clara dice, ¿qué pasa si somos nomás luego así? Hoy lo que pasa en este tiempo, el acceso a la tecnología. Hoy se acabó el superpoderoso, el prepotente, como dice Víctor Jacinto Flecha, porque hoy el ciudadano común, a ese que no formó fila como corresponde, le filma, o a ese prepotente en el auto le saca una foto y ya envían a los medios y ya se le escracha. O sea, no existe más aquel impoluto que nadie le va a tocar. ¿Y los resultados de las elecciones? No, pero por eso digo nomás que... Bueno, pero son procesos. Claro, esto no se ve de la noche a la mañana. Vos no entendés que no hay más tiempo. No, claro que hay tiempo. ¿Cuántos años tienen ellos? Pero por favor. ¿Cuántos años tenemos nosotros, Víctor Jacinto? Por Dios. Pero mira... ¿No te das cuenta que somos 90% cadáver? No, pero... Que ya no vamos a ver así Paraguay que vos soñás. Mira la historia de Europa, cómo hicieron para llegar a la civilización. Ah, ok. Pero miremos lo que le llegaron hoy a la civilización, cuántos años tuvieron que pasar. Nosotros estamos... O sea, esto no es para nosotros. Ahí viene un elemento importante que decía Víctor Jacinto. Acá se creó, o sea, estamos inaugurando la democracia, no es que recuperamos. Sí. Estamos hace 80 años los europeos estaban comiendo uno a otro. Estamos inventando la democracia. Por eso, y estos movimientos sociales que emergen permanente, ahora vos sabés que cada vez estos movimientos hay una mayor conciencia. A veces se comienzan a flotar así como esas burbujas, digamos. Eso es muy importante, y estos éxitos esta gente que están siendo procesada, eso es un éxito extraordinario, que eso da fuerza, y es lo que decía, eso da esperanza. Pero para eso también es muy importante esta cuestión de la recuperación de la memoria de lo que fue la dictadura. Hoy decía, y tenía toda razón el general Bóveda, le decía, no quedó rastro después del 3 de febrero. Claro, vos sabés que en la madrugada, cuando dice que él terminó la cosa, limpiaron todas las sangre, baldearon todo, limpiaron todo, taparon todos los agujeros, las cosas, y ese es un símbolo de la construcción del olvido. Entonces aquí no pasó nada, aquí no se derrotó la dictadura, aquí no pasó nada. El propio hecho que a los pocos días Rodríguez está llamando a elecciones para continuar el periodo estronista. Eso es todo un símbolo realmente, que aquí no hubo ninguna voluntad de construir un nuevo Estado. Después, inclusive, hay todo esta cuestión de ellos donaron la libertad, pero ellos también, los militares, quisieron seguir. Después fue todo un proceso también que después, para abandonar el poder, ellos quisieron tener los mismos beneficios que tenían durante la dictadura. Tenemos que, a ver, me quiero rectificar entonces, en vista de que escuché acá. No, pero de verdad, a lo mejor estamos tan ansiosos y creemos que 30 años es mucho, y realmente en 30 años no es nada para construir algo. A lo mejor es cierto lo que dice Nelly Farina, Pepe y acá Jorge también. A lo mejor nomás uno también esperaba ver en vida un Paraguay 100% transformado, un nuevo Estado, como dice Jacinto Flecha, pero a lo mejor ya nosotros no lo vamos a ver realmente. Pero mirar con optimismo. De que estamos haciendo algo, lo estamos haciendo. No, eso sin duda. Tenemos que cerrar. ¿No pueden venir ustedes todos los domingos a acompañarnos? Y depende del presupuesto. No hay ningún problema. ¿Cómo podemos no tenernos todos? Hay algo más de agua. Podemos generar eso. A ver, ¿cómo termina la encuesta, Claudia? Y reiteramos la consulta. ¿Cuál es la principal deuda en esta democracia? En un 40% la gente cree que es educación, 34% justicia, salud en un 11% y 15% la eliminación de la pobreza. Educación gana. Principalmente. Sí, categórico. Sí, y justicia. Bueno, nos vamos. Gracias, señores. Espera, antes de terminar, yo quiero volver a recalcar que les invito a todo el mundo a una convocatoria muy especial a la ciudadanía que ama la libertad, de ir el próximo jueves a las 19 horas en la Alianza Francesa, que vamos a presentar este libro. Bueno, gracias, Víctor Jacinto. Bueno, tenemos que irnos porque tenemos que mostrar los goles de Olimpia, que va hasta medianoche, pues son 5 goles. Bueno, gracias por acompañarnos. Buenas noches.